Okay. Ante todo, buenas tardes. Llevamos ya aquí desde las 9:30, cansados de estar sentados ya tantas horas. Bueno, pues nuestro alumnado en la enseñanza presencial suele estar desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde casi todos los días. Y, sin embargo, no se quejan, ¿no? Simplemente para experimentar en el cuerpo de uno lo que supone la enseñanza presencial. Miren, yo primero agradecer a Jorge y a la Unidad de Docencia Virtual la invitación a hablarles brevísimamente de esta primera experiencia de oferta de un máster a distancia a través de Internet online, que va a comenzar el curso que viene, ¿no? El 2014-2015, brevísimamente. Es la primera experiencia, hemos querido ser muy prudentes, solo hemos ofertado 30 plazas. Es fundamentalmente un máster de carácter investigador, les confieso, el objetivo es captar alumnado o futuro alumnado para hacer tesis doctorales en el campo educativo, fundamentalmente del ámbito latinoamericano, ¿no? Entonces, nos hemos juntado dos grupos de investigación. Por un lado, como se llama, el máster es de la temática Educación y Tecnología, TIC, pues lógicamente nos juntamos un grupo de investigación en educación, el grupo EduLab, junto con el grupo Computadoras y Control del ámbito de la informática, ¿no? Y juntos, pues de algún modo gestionamos este máster. Pero yo no quisiera contarles de qué va, no venderles mi libro, ¿no? Por decir de algún modo, ¿no? Sino hacer una reflexión un poquito más amplia de lo que representa o puede representar el apostar por las titulaciones a distancia online desde la Universidad de La Laguna, que es un poco la temática de esta jornada. La primera idea, y yo supongo que no voy a enfatizar en ella, es porque si ustedes están aquí es porque saben y son conscientes de que como aprendimos y estudiamos y nos formamos culturalmente en la universidad de hace 20 o 30 años, ya ese tiempo acabó, finalizó. Esto ha cambiado tan radicalmente en los últimos 15 años, me refiero en el mundo de la economía, del ocio, tiempo libre, provocado, entre otras razones, por las tecnologías, que evidentemente estamos en un tiempo muy distinto, ¿no? Y en esa lógica, lo que era el ecosistema donde funcionábamos como primero estudiantes universitarios y ahora como docentes universitarios, ese ecosistema cultural basado en libros de papel, manuales, enseñanza a través de la lección magistral, toma de apuntes, etcétera, todo ese ecosistema, digamos, de funcionamiento educativo se está hundiendo, está desapareciendo. Y como aparece ahí reflejado, quien no se dé cuenta y no se adapte a las nuevas circunstancias se hundirá porque su soporte o su ecología, digamos, de funcionamiento desaparece. Con ello, lo que quiero sugerir es que vivimos y trabajamos en una institución educativa llamada universidad que ya es muy veterana, que tiene ya varios siglos. Simplemente en esas imágenes he querido reflejar la historia de estos 200 años de la Universidad de La Laguna y, evidentemente, de cuando nació allá en el siglo XVIII, en la calle San Agustín, a la actualidad. Estamos haciendo ahí un recorrido de transformación que tenemos que seguir apostándolo. Y hoy hablamos de este concepto más etéreo llamado universidad en la nube o universidad online, como quieran ustedes llamarle. Lo que ocurre es que esto de la docencia virtual es la misma palabreja, pero mucha gente hace o interpreta cosas distintas. Hoy a lo largo de la jornada ya han salido estos conceptos, ¿no? De enseñanza presencial con aula virtual, la semipresencial. Nosotros lo que hacemos realmente es esto. En la Universidad de La Laguna hasta ahora hemos hecho esto. Con mejor o peor, mayor dedicación, tiempo, los profesores, pero no voy a entrar en ello. Enseñanza realmente semipresencial prácticamente no se ha hecho. Prácticamente no se ha hecho. Y yo les confieso, casi todos los estudios internacionales van en que esta es la línea futura de cualquier docencia universitaria en los próximos años. Esta separación, división que hemos oído repetidamente entre enseñanza presencial o si queréis, universidad presencial y universidad a distancia, es del siglo XX. La UNED, la UOC, todo esto nacieron hace ya unas décadas, siglo XX. Y yo, de verdad, les confieso, en este siglo XXI tenemos que empezar a hablar de docencia universitaria del siglo XXI. Y esa docencia universitaria en el siglo XXI inevitablemente tiene que apoyarse en tecnología. Habrá distintos grados de uso de la tecnología y de entremezcla, de momentos que nos encontremos físicamente, estudiantes y profesor, y otros momentos de trabajo online.
Es más, fíjense, la UNED cada vez, llamada a distancia, cada vez hace más encuentros físicos presenciales. Y curiosamente, las llamadas tradicionalmente presenciales, queremos irnos a la distancia. Por eso, estas separaciones hoy ya no empiezan a ser cuestionadas, ¿no? La realidad es mucho más rica y cambiante. Mi reflexión, y brevísimamente, en 10 minutitos. Bueno, la primera, fíjense, ha sido reiterada por Rodrigo, ahora Jorge y demás. El objetivo, si nos atrevemos a pegar el salto a la distancia, a la educación, docencia universitaria online, es para captar alumnado que no tenemos a nuestro alrededor. Y esa captación de alumnado es tanto de toda Canarias, además, máximo un territorio geográficamente fragmentado como este, pero sobre todo de otros continentes. Les confieso, como les decía al principio, cuando montamos la primera idea inicial de montar el máster de educación y TIC, fue para captar alumnado de Latinoamérica. La razón era que muchos, y yo en particular, soy, desde hace ya más de una década, profesor de otros másteres de otras universidades españolas. Y curiosamente, el alumnado que siempre uno se encuentra, o mayoritariamente en estas otras titulaciones de tecnología y educación, etcétera, eran estudiantes latinoamericanos. Entonces, la primera pregunta es, si yo estoy colaborando precisamente a que la Universidad de Salamanca, Universidad de Huelva u otras universidades den esa oferta docente, ¿cómo no hacerlo desde mi propia universidad? Y lo mismo con los colegas de informática, pues esta reflexión. Un objetivo claro es extendernos, ¿no? Extendernos y ganar tal. Antes, creo que fue Pepe, habló de que cuando se monta un máster, o bueno, titulación online, etcétera, además de su diseño, etcétera, es fundamental que tenga visibilidad, presencia propia, específica, dentro de Internet. Pues lo primero que hicimos, después de que nos lo aprobaron, ANECA, CUE, es decir, ya nos dijeron, ustedes tienen un máster aprobado, fue, como digo, darle visibilidad a nuestro máster. Hay que promocionarlo y la gente tiene que conocerlo, ¿no? Y ya no vale el panfleto que se va repartiendo o se pone en el sitio institucional de nuestra universidad. Hemos generado y le hemos dedicado bastante tiempo a crear un vídeo divulgativo, promocional, cuenta en Twitter, Facebook y, lógicamente, la página web. Si escriben, bueno, hasta el logo, bueno, esas cositas que están ahora muy de moda. Si yo veo algunos ordenadores por ahí encendidos, si alguno escribe la palabra Medutic, seguro que ya les lleva a la primera entrada a nuestro sitio web. Y este es clave. Y estamos en este momento, en este periodo, digamos, no de preinscripción, porque eso oficialmente lo hace la universidad, pero sí de gente que desde muchos países o cualquier sitio tiene interés. Y entonces hace allí una especie de enviarnos un mensaje para nosotros quedarnos ya con correo electrónico y cuando se abra oficialmente el periodo de preinscripción, matrícula, bueno, comenzar ya con una base de datos de gente interesada. Otra idea clave. Hay que dedicarle tiempo y es fundamental, si hacemos educación a distancia online, el que los entornos virtuales que utilicemos tengan un diseño pedagógico homogéneo, común. No como hacemos en nuestras aulas virtuales de nuestras titulaciones presenciales. Es decir, cada profesor es dueño y señor de su aula virtual. Y allí, si entran, pues cada uno se lo monta como quiere, puede o lo que sea. Estamos enfatizando mucho el trabajo en grupo, en reunión, en equipo, del profesorado participante. Y esto significa que todas las aulas virtuales del máster tienen que tener la misma interface, la misma estructura, tienen que tener un planteamiento pedagógico y formal similar, ¿no? Similar. Y, bueno, estamos en ello discutiendo. A la vez también tenemos que dejar clarísimo, al menos entre quienes estamos participando y desarrollando esto, y lógicamente es una de las ideas que quiero ofrecerles, es que la educación online no son meras aulas virtuales donde se cuelgan PDFs o se cuelga información. Es decir, pensar que educación online es enseñanza por correspondencia, como se hacía antes, donde se enviaban, digamos, los folletos, los artículos, y el alumno lo leía y luego le pasábamos una prueba de recuerdo de información para comprobar si había leído o no leído eso. Eso no es educación online, o por lo menos no es de la calidad educativa que creemos que debe ser. Es mucho más complejo que aulas virtuales donde colgamos información y les ponemos pruebas automatizadas tipo test, ¿no? Para comprobar el recuerdo de información. La apuesta que hacemos, y por ahí van los tiros de propuestas de educación a distancia online, es
que uno debe diseñar el entorno virtual a partir de que el alumno pueda autoaprender por sí mismo. Este es el elemento clave. Es decir, yo me encontraré en mi casa, en México, en La Palma o donde sea, y tengo que encontrar en el entorno online todos los recursos, todos los apoyos necesarios para que yo, en esa soledad, pueda aprender. Y esto significa que tenemos que hacer diseños educativos de nuestras aulas virtuales de asignaturas a partir de tareas o proyectos de trabajo que el alumno debe realizar, frente a aquel modelo que yo les cité de aprender por recepción a través de fascículos o por correspondencia. Y esto significa que tenemos que dedicarle previamente a la oferta del aula virtual o del espacio de aprendizaje a los estudiantes, dedicar mucho tiempo y esfuerzo a que cada profesor o grupo de profesores generen lo que se conocen como objetos de aprendizaje digitales, que no solo son PDFs, sino pasan por las videolecciones o las píldoras Ulmedia, bueno, videolecciones grabadas, mapas conceptuales, lo que ustedes quieran, infografías. Es decir, tenemos que invertir tiempo en crear materiales didácticos, objetos de aprendizaje digitales de calidad, pero invertir mucho tiempo, que es algo más complejo que ponerlos solo en mero texto. Otra idea clave, que también fue nombrada en distintos momentos de la mañana. Hemos de concebir que, aunque en la educación a distancia uno aprende individualmente en la soledad de su casa o de donde sea, lo que ocurre dentro de los espacios digitales tienen que ser espacios de comunicación, de aprendizaje social, de intercambio. Uno tiene que sentirse acompañado y arropado. Es la misma experiencia que tenemos cuando entramos en Facebook o Twitter o donde ustedes quieran. Es decir, es que yo me conecto a través de una tecnología, pero percibo, siento la proximidad social de otros colegas que compartimos cosas. Bueno, pues esto tenemos que crearlo y hay herramientas y actividades, etcétera, para ello. Algo fundamental, de verdad, y esta es una de mis batallas últimamente. Ser un profesor de educación online, no de educación presencial con aula virtual, sino de educación online, significa cambiar el chip de mis roles, de mis papeles, de mis tareas como docente. Y básicamente en la literatura que trabaja este tema identifican 3 roles claros de la actividad de un docente. Una es el que crea el contenido, es decir, máximo si estamos hablando de un máster, evidentemente estamos hablando de un docente experto, y máximo si es un máster orientado a formar investigadores. Tiene que ser el autor del contenido académico, científico de la materia y, por tanto, dominarla, y tiene que ir más allá de un mero collage de copiar y pegar, bueno, lógicamente. Pero, claro, eso es una cosa, es crear el contenido que se va a trabajar en esa materia. Pero otra cosa es diseñar el entorno, el aula virtual, qué formato, bueno, los materiales didácticos, objetos digitales, etcétera. Y otro papel distinto es el de tutor, el que cuando todo lo anterior, los 2 primeros son mucho antes de ofertar el máster. Y el tutor docente, o el tutor virtual, o como quieran llamarle, es en el momento que se oferta y están los alumnos participando. En la mayor parte de experiencias de universidades a distancia, la UNED, la UOC o la que ustedes quieran, distinguen estos 3 roles. A veces coincide la misma persona. Es lo que vamos a hacer en nuestro máster. El mismo profesor o profesora va a asumir los 3 roles. Pero en otras universidades se diferencian y son personas distintas y cobran de forma distinta. Esto habría que tenerlo en cuenta a la hora de elaborar POD. Bueno. Otra idea que lanzo, pero no la tengo muy clara, es simplemente de lo que estoy experimentando y no lo tengo claro, simplemente es un tema para debate. Yo creo que si apostamos por máster o titulaciones de posgrado online, estas debieran tener mayor autonomía de las que actualmente les permite la actual reglamentación que hay, que está pensada para lo presencial. Y la presencial, la asignación de profesorado lo hacen las áreas o departamentos, las facultades son las que controlan, etcétera, etcétera. Fíjense, desde el principio les dije, la idea de hacer este máster nace desde la colaboración de 2 grupos de investigación. Jorge lo exponía antes, ¿no? Es decir, aquí hay muchos grupos de investigación que pueden decir y aportar muchas cosas. Bueno, pues tengamos autonomía quienes estamos gestionando, participando en ese máster. Y evidentemente decir autonomía no es ocultismo, es simplemente contrólennos externamente en función de los productos, de los resultados que hagamos. Pero más autonomía. Y en consecuencia eso nos lleva, ya es prácticamente la última idea,
es que si queremos la UL como institución quiere hacer también oferta de educación a distancia y competir, por tanto, con la UNED o competir con la Universidad Oberta de Cataluña y con otras privadas, tenemos que empezar a darle forma irregular, porque quienes, y esta es mi experiencia, quienes estamos construyendo esta primera experiencia de titulación online, estamos, como digo, tropezándonos con la normativa clásica de una universidad presencial. Y nada más, simplemente una última idea, que es, hace un año justo, estuvo por aquí el cocinero Ferran Adrià, yo fui a oírlo allí al Paraninfo, y entre las muchas ideas, frases que soltó hablándonos de su experiencia del bulli, fue este texto que están ahí, ¿no? Es decir, están quienes se amoldan y quienes rompen el molde. Yo creo que quienes estamos aquí es porque tenemos ganas de romper el molde. Y ese molde de un modelo de enseñanza presencial, tradicional, etcétera, y es atrevernos a pegar el salto a una universidad del siglo XXI que, como digo, indispensablemente tiene que apoyarse en la tecnología, pero sobre todo tiene que ofertar otro tipo de experiencia de aprendizaje y de interacción con el conocimiento bien distinta de la que hemos recibido de forma tradicional. Y nada más, muchas gracias.